5 teorías del VHS Smiling Critters de Poppy Playtime Chapter 3. Número 1. Huérfanos en Playtime. Para comenzar hay que poner un poco de contexto para que puedan entender qué son exactamente los Smiling Critters. Y es que todo comenzó hace unos días atrás cuando las redes oficiales de Move Entertainment dieron el aviso de que se había actualizado el juego de realidad alternativa de Poppy Playtime, o ARG. Gracias a ello se pudo encontrar a través de la página web una imagen que mostraba dos peluches que, curiosamente, habíamos visto meses atrás en una actualización de Project Playtime en un póster publicitario. Tiempo más tarde se revelaría que estos peluches formaban parte de una línea de juguetes de la fábrica conocidos como los Smiling Critters o criaturas sonrientes pero mal escrito. Una línea de peluches con una sonrisa bastante perturbadora, siendo un grupo de animalitos entre los que vemos un elefante, un cerdito, un oso, un conejo, un unicornio, un perro, un pollito y de último y para nada menos importante, un gato púrpura. Si le subíamos el brillo a la imagen, podíamos ver en la boca de estos peluches una especie de apertura de donde se presume se expulsaría el famoso gas rojo. Aunque lo más interesante es que minutos después, la imagen cambiaba enseñándonos que el peluche del gato desaparecía por completo. Y no fue hasta hace poco, a través de un corto animado creado por Playtime Co, que dura apenas 1 minuto y medio, que descubriríamos una verdad bastante importante. Y es que esta teoría nos confirma de una vez por todas algo que hasta hace poco no sabíamos a ciencia cierta. Pues lo primero que vemos en todo el corto es a un grupo de peluches pasándosela genial en su día a día como si fueran personajes de una caricatura antigua de principios de los años 80 o 90. Y hay que considerar que, aunque no se nos dice de forma literal, estos peluches vendrían representando de cierta forma a los pibes dentro del Playker. Cuestión que vemos como todos están casualmente en una pijamada dentro de una casa a oscuras y parecen estar juntos en el mismo lugar durante la noche en medio de una tormentosa lluvia. Y es que seguramente, en parte la idea detrás de todo este siniestro ambiente es que los pobres no tienen ni padre ni madre, pues como ya sabemos, los pibes de Playtime Co son huérfanos, algo que es verdaderamente triste considerando que en el programa de adopción del Playker vimos en un póster del capítulo 1 cómo los trabajadores eran quienes, entre muchas comillas, adoptaban a los pibes, pero evidentemente no era más que una fachada para experimentar con ellos y terminar transformándolos en juguetes, en este caso en particular en los Smiling Critters. Así que el ver a este montón de peluches juntos en una casa nos daría a entender que más o menos así era y se sentía la vida dentro del Playker, si es que tenías la mala fortuna de ser un chico que formara parte del programa de adopción. Lo peor llega cuando de la nada la puerta se abre lentamente y los peluches miran con una expresión que no es precisamente de alegría. Es entonces que descubrimos que Catnap, quien será el enemigo a derrotar en el Chapter 3, es quien la abrió, a la vez que cuando vuelve la cámara, los Smiling Critters formulan una sonrisa siniestramente forzada. A todo esto, al mismo tiempo que el gato morado llegaba, la lluvia se detiene y se abren las nubes, como si fueran reemplazadas por el gato. Todo esto es súper turbio, ya que nos enseñan a Catnap como parte del grupo, y también como su única salvación, pues le piden que los rocíe con su gas rojo para finalmente poder descansar, aunque seguramente, y por las caras que pusieron en un inicio, no se sientan del todo cómodos, y sea más bien una reacción al miedo que les produce. Eso, o quizás una especie de dependencia del... Número 2. Gas rojo. Es indiscutible que este corto animado también nos dio un poco más de contexto del conocido gas rojo, pues pareciera que tiene muchísimos más usos además de la experimentación, y uno de ellos, y el más confirmado, es el de expulsar un potente narcótico que pone en estado de sueño a quien lo respire, especialmente a los niños, casi como si fuera un gas adormecedor que usara la fábrica intencionalmente para hacer dormir de una manera forzosa al más mínimo contacto. Además, la cosa se pone más curiosa si nos percatamos que el nombre del enemigo del capítulo 3 de Poppy Playtime, Catnap, es un juego de palabras que viene a representar gato y siesta. Y si nos ponemos en modo teoría, también suena bastante similar a catnip el nombre de cómo los gringos suelen llamarle a la hierba para gatos, una hierba que existe en la vida real y tiene ciertos efectos, digamos, curiosos en los gatos que entran en contacto con ella. Algo que perfectamente podría hacer referencia a todo este asunto del gas rojo, que no parece ser únicamente un gas que le produce sueño a los pibes, sino que puede desarrollar un efecto adictivo en ellos, pues en la caricatura vemos que estos representados como peluches no pueden conciliar el sueño debido a la lluvia que azota fuera de su casa, teniendo que recurrir a uno de sus amigos, el gato púrpura, para que pueda proveerles de su medicina, la cual, como todo narcótico, en lugar de instantáneamente dormirlos, empieza con un efecto de risa bastante potente que se hace más y más aturdidor mientras más minutos pasen. Es prácticamente como si Playtime Co se hubiera dedicado en secreto a medicar a todos los chicos dentro de la guardería del Playker para así poder experimentar con ellos más fácilmente, creándoles una fuerte dependencia al gas rojo para que olviden las horribles condiciones de vida que tienen dentro de un orfanato prácticamente abandonado, o a los fuertes y peligrosos experimentos a los que muy probablemente eran sometidos a diario para convertirlos en auténticos monstruos. Algo que, si se ponen a pensar, es una de las peores cosas que pudo hacer la fábrica para controlar las acciones de un montón de pibes que seguramente no sabían ni leer ni escribir y quizá ni siquiera sabían el concepto de lo que era una familia
vida real, y es bastante probable que este gas no solamente fuera un narcótico adormecedor perjudicial para la salud, sino que también funcionara para la... Número 3. Control mental. Y es que otra de las cosas que sospechamos de este gas rojo es que gracias a sus poderosos efectos en los pibes, estos tuvieran una dependencia tremenda a este químico, ya no solo para alcanzar el sueño, sino también para tener un rendimiento académico decente en la guardería, y olvidarse de los efectos colaterales de que constantemente estaban respirando un aire tóxico que invadía la fábrica, plasmándolos como niños débiles que solamente podían sentirse bien si Catnap estaba presente con ellos, rociándolos con su gas, que es exactamente lo que vemos en la misma caricatura, al mismo tiempo que notamos que realmente le temen bastante, y quizás actúan felices en un inicio para que este no los castigue, pues ya sabemos lo que le hace a los herejes, de forma que cuando les tira el gas se dejan llevar viéndolo como su salvador, su ángel somnífero. Y es que esto es precisamente lo mismo que vemos en el segundo teaser trailer de Poppy Playtime, lo que nos daría a entender por qué inició el culto hacia Catnap en primer lugar, sirviendo el gas como un medio de manipulación de Playtime Co. para los niños huérfanos, haciéndoles creer que el gato era bueno y que por eso debían defenderlo a toda costa, un pensamiento que muy probablemente se mantendría sin importar si se transformaban en juguetes o no, y quizás, solo quizás por eso, al final de la cinta, después de que Catnap les metiera el gas, estos caen dormidos, no porque están muertos, sino porque ahora son juguetes, inertes como un juguete e incapaces de moverse o pensar por sí mismos, siendo reconvertidos en algo completamente diferente a un ser humano, pero con una gigantesca sonrisa en sus rostros para que jamás dejen de obedecer a su superior. Y si todo este conjunto de cosas no los convence de que Playtime Co. manipulaba a los niños dentro del Playker, lo cual la verdad tampoco hace falta porque ya es bastante evidente desde el primer capítulo, también existe otra forma de manipulación en el VHS de Smiling Critters que Playtime sabe usar a la perfección. Número 4. Propaganda. Esto es seguramente lo más obvio, pero una de las cosas que quedó en evidencia con este VHS y en general con lo visto en los capítulos del juego es la sistemática campaña de propaganda para controlar niños y adultos a través del miedo y la manipulación que utiliza Playtime Co. No por nada se convirtió en una de las empresas más exitosas en todo Estados Unidos, por no decir el mundo, haciendo que prácticamente todos la consideraran como algo mágico y hermoso, por más que en la realidad fueran todo lo contrario, pues no es secreto que en Playtime se ven cosas turbias a cada momento, y los trabajadores de más alto rango siempre estuvieron buscando la manera de silenciar a aquellos que se pasaban un poco de la raya con la información que soltaban. Esto lo vimos por ejemplo en Poppy Playtime capítulo 2 con los VHS, donde varios trabajadores daban testimonio de las cosas que veían, tal como una criatura con forma de araña que sabemos era Mommy Longless, y también con el caso de Rowan Stoll después de ver a Boxy Boo, quien terminó por ser devorado. Y no es sorpresa para nadie que esta caricatura sirviera como una especie de propaganda publicitaria hecha específicamente para adoctrinar niños pequeños dentro del Playker. Es por ello que constantemente vemos elementos que hacen entender que Catnap es algo completamente bueno, para que los niños dejen de temerle a los trabajadores y al gas rojo, y que de esa manera sean más susceptibles a sus efectos y fáciles de controlar. Así que en resumen, la caricatura de Smiling Critters serviría como una manera en la que Playtime quiso plasmar indirectamente la historia de los cientos o quizá miles de niños huérfanos que acabaron dentro de las profundas, abandonadas e inhóspitas instalaciones de la antigua fábrica. Lo peor de todo empieza cuando vemos que los niños están realmente asustados por la lluvia y una tormenta, esperando nada más que el sueño de Catnap para que así finalmente puedan descansar en paz, literalmente hablando. Aunque quizás las cosas no son tan literales, y es Catnap quien con su llegada representa una pesadilla contra la cual no se puede luchar, y solo queda caer en la locura. Pero para descubrirlo tendremos que esperar a que salga el Chapter 3. Sin embargo, puede que detrás de todo este horror hay un rayo de esperanza escondido tras el peluche de... Número 5. Dog Day. El peluche del perro, o Dog Day, es el personaje principal de los Smiling Critters, y aunque parezca uno más del montón, definitivamente tiene un significado oculto que es fácil ignorar a primera vista. Para empezar, su nombre Dog Day significa perro de día, o perro diurno, simbolizando que su misión, así como la de todos los Smiling Critters, es de cumplir un rol en específico que sirva para la vida diaria de los niños. El cerdito, por ejemplo, representaría la alimentación, el elefante el estudiar, el osito rojo el amor, el pollito la diversión, el conejo el deporte, el unicornio el arte, el perrito por su parte la felicidad, y finalmente el gato representando el dormir. Y así como lo entendemos en la vida real, el perro y el gato del juego son una antítesis el uno del otro, tanto simbólica como literalmente hablando. Y es que nuestro colega canino vendría a representar el día y la felicidad, mientras que el gato la noche y bueno, todo lo turbio. Además de que perros y gatos tampoco es que se lleven muy bien. Esto se complementa por el hecho de que todos los chicos estaban dentro de la casa del perrito de la caricatura, lo cual podemos notar porque justo cuando nos la enseñan, se ve claramente que tiene pegada en la parte de afuera un hueso, dando a entender que le pertenece a Dog Day. Además, es a lo menos curioso que él sea el único que se quedó dormido en el sofá, a diferencia del resto de sus amigos, protegiéndolos en su casa y siendo también el único con una mentalidad positiva ante toda esta situación. Con ello, ya queda más que claro que de alguna u otra forma, en el Chapter 3, veremos alguna especie de rivalidad, quizás real o más bien de resistencia por parte del perrito en
contra de Catnap y que no se lleven para nada bien, menos si de repente este último se mete en tu casa y los deja dormidos cuando estaban en plena fiesta, siendo quizás Dog Day el único que de cierta forma logró resistir algo del gas, lo cual vemos reflejado a que es el único que no cayó rendido en el suelo, y de hecho hasta quedó medio parado junto a Catnap, algo que si se ponen a pensar es medio turbio, pero es la forma perfecta y sutil para representar la enemistad que tienen estos dos personajes, y como quizás para el capítulo 3 el perrito sea un aliado, y no precisamente un enemigo más. ¡Me piro vampiro!